pasado por esta materia, tal vez ya me conozcan. Bueno, hace varios años que estoy en la universidad dando esta materia y también me van a encontrar de nuevo el año que viene en Administrativo 2. Bueno, la materia genera, como todos sabemos, bastantes intrigas, ¿no? Así que es bueno que, bueno, al menos me gustaría que no se queden con ninguna duda. Voy a tratar de hablarles en un lenguaje bastante llano. Si hay alguno de ustedes que ya la está cursando, no es la primera vez que la cursa, tal vez haya algunas cosas que les parezcan un poco elementales, a eso les pido disculpas, pero por ahí es bueno que empecemos desde un primer momento, yendo de lo más simple a lo más complejo, sobre todo porque lo que vemos, lo que solemos ver, más que nada cuando son los parciales, es que hay un poco como una tendencia a interpretar cuestiones de derecho público, como son las que vamos a ver a lo largo de toda esta materia, desde una mirada que tal vez se acerca más al derecho privado. Y eso no tiene que ver con ustedes, sino por ahí, por cómo está ordenada la currícula en la universidad y que desde el primer momento nos acostumbramos a pensar el derecho desde la óptica del derecho privado. Y entonces, lo que a mí me gustaría es que ya desde un primer momento rompamos un poco ese paradigma que traemos a lo largo de los años que ustedes llevan estudiando Derecho y empecemos a pensar las cuestiones más en un modo de derecho público, donde vamos a partir de la base que acá no hay relaciones de igualdad, como estamos acostumbrados en las relaciones de derecho privado, sino que hay una relación tal vez asimétrica de superioridad del Estado frente a los particulares, que no implica de ninguna manera una arbitrariedad o aceptar que el Estado puede avasallar o ir más allá de los derechos de los particulares, que siempre hay un control de razonabilidad del ejercicio de esas funciones por parte del Estado, pero que todo lo que vayamos viendo a lo largo de la materia va a estar traspasado por el interés público, que es lo que va a guiar la forma de analizar las problemáticas que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Entonces, tengamos presente, esto es derecho público, hay un interés público detrás de cada una de las cosas que veamos y eso va a determinar en alguna medida la forma de abordar los problemas, las soluciones que vamos a proponer a esos problemas, el espíritu de las normas que vamos a ir analizando, que son normas de derecho público, inclusive el fuero judicial ante el cual se van a dirimir las controversias, ¿sí? Todos los litigios que se generen en el ámbito del derecho administrativo van a tramitar ante el fuero contencioso administrativo. Ese fuero tiene normas específicas, tiene un código de procedimiento distinto en el caso de la provincia y está conformado por jueces que están especializados en esta materia y que van a interpretar siempre las cuestiones en digamos, a partir de los principios del derecho público. Entonces, una primera cuestión que siempre me gusta trasladarles, porque bueno, a veces es difícil salir del esquema que se trae de los primeros años, de pensar siempre los litigios como situaciones entre dos particulares, que un choque en una esquina, y bueno, a ver a quién tuvo la culpa y quién va a pagar el guardabarros del otro, ¿no? Acá vamos a ver cuestiones que trascienden esos litigios entre particulares, decisiones que tienen un impacto a nivel general, que tienen un impacto económico fuerte también, las decisiones del Estado y la forma en que los particulares pueden cuestionar esas decisiones cuando se entiende que se encuentra vulnerado algún derecho subjetivo o algún interés legítimo, ¿sí? Entonces eso es un poco la primera cuestión que me gusta comentar. Y bueno, ya han tenido dos clases, no sé si tienen alguna duda más bien práctica. Sí. Profe, ¿puedo usar micrófono? Porque acá atrás no se escucha nada. Sí, ¿dónde está el micrófono? ¿Lo tengo que pedir allá? Creo que acá no se reunía. Bueno, a ver qué les parece si voy a hacer un esfuerzo de hablar fuerte y después vamos a hacer un break para no perder tiempo. Esa es mala mía, ya les pido disculpas porque llegué un poco tarde. Para no perder más
minutos porque me gustaría que lleguemos a abarcar los temas que tenemos para hoy. Y cuando hacemos el break yo voy a buscar el micrófono y el segundo bloque lo hacemos con micrófono. ¿Está bien? Pero podríamos cerrar la puerta por ahí. Sí. Si no me escuchan, si me escuchan muy mal, lo voy a buscar ahora, ¿Me escuchan muy mal? ¿Sí? ¿No? Muy bajito. Profe, yo me tengo que retirar. ¿Quiere que le vaya a buscar el micrófono? Sí, sería espectacular. Gracias. Bueno, ahora ya viene el micrófono entonces. Volviendo a la parte más, antes de que entremos en la teoría de lo que queremos ver hoy, no sé si hay algún punto que quieran consultar sobre la dinámica de la materia, parciales, esas cosas, pero ya seguramente lo han explicado los profesores antes. Así que bueno, si no hay duda podemos entrar de lleno en lo que teníamos que hablar hoy. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que hablaron en la clase anterior con el doctor López Coppola? A ver si no fallan mis cálculos, debieron haber visto lo que es la función administrativa, ¿no? ¿Vos sabés de lo que hice el cronograma de la clase? No. Hola. Mientras solucionamos el tema técnico, vamos a hacer, si quieren, un repaso de lo que hablaron en la clase anterior, porque un poco sobre la base de lo que vieron en la última clase vamos a construir lo que viene para hoy, ¿sí? Entonces, el cronograma marcaba que se iba a hablar de la función administrativa. ¿Pudieron entender lo que es la función administrativa? Más o menos, con sus palabras al menos. O si quieren podemos hacer una... A ver si muy bien. Hola, ¿ahora mejor? Sí. Gracias. Bueno, les decía, última clase, vieron función administrativa, ¿no? Hoy vamos, para anticiparles, hoy vamos a ver que el Poder Ejecutivo puede ejercer algunas otras funciones que no son la función administrativa. Pero sí es importante que para construir ese concepto partamos de la base de hacer un mini repaso de lo que es la función administrativa. Sé que no es fácil porque es un concepto que es difícil de definir, van a encontrar 10.000 definiciones en libros, es como uno de esos conceptos con textura abierta que se llama, en la cual no van a encontrar una definición única, pero digamos, si tuviéramos que en líneas generales decir qué es la función administrativa o algunas palabras clave para definirla, ¿qué se les ocurriría decir? Lo primero que se les ocurre cuando hablamos de función administrativa. Como les digo siempre, cualquier respuesta puede estar bien, porque esto es un concepto amplio, así que es difícil de errar. ¿Qué características tiene la función? Sí. Tuvimos una definición negativa que decía que era todo lo que tiene función judicial y investigativa. Bien, o sea que esa es una forma de definirlo como por exclusión, digamos. Todo lo que no es función judicial y función legislativa es función administrativa. Eso podría ser una forma de definirlo bastante práctica, ¿no? Porque parece que no tenemos mucha sustancia para decir de una forma única qué es la función administrativa. Digamos, las funciones del Estado sabemos que son tres, a partir del principio de la división de poderes, que arranca en la época de Montesquieu. Sabemos que tenemos en el sistema republicano tenemos tres poderes y que cada uno de ellos, digamos, podríamos distinguir lo que son los poderes de lo que son las funciones de esos poderes, ¿sí? Entonces, si hablamos de poderes, tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y esos órganos están creados por la Constitución. Eso es clarísimo. Se complica un poco más cuando hablamos de funciones, porque podríamos preguntarnos, digamos, si cada poder ejerce solamente una función que lo define, o si puede existir la posibilidad de que cada uno de esos poderes ejerzan distintas funciones, ¿sí? Entonces, si empezamos hablando del poder ejecutivo,
ejecutivo, tenemos que saber que la función que principalmente desarrolla el poder ejecutivo es la función administrativa. ¿Sí? Si hablamos del poder legislativo, la función principal es la función de legislar, y si hablamos del poder judicial, la función de juzgar. Sin embargo, habrán visto en la clase anterior que, por ejemplo, el poder legislativo puede ejercer en cierta medida la función administrativa también. ¿Vieron eso? O sea, el poder legislativo, su función propia es la de dictar leyes, eso está regulado en la Constitución, pero también ejerce función administrativa cuando dicta actos en el fuero interno del poder legislativo que tiene que ver con la administración interna del poder. Por ejemplo, nombrar o remover un empleado, realizar una compra. El poder legislativo utiliza papel en sus oficinas, por ejemplo. Esas compras se hacen a través de actos administrativos, que ya a lo largo de la materia vamos a ver bien qué son y cómo se configuran. Entonces, cuando el poder legislativo hace algo que no es ni juzgar, que no es legislar, que no es dictar normas, y que por ejemplo es designar o remover empleados, realizar compras, establecer algún tipo de reglamentación interna, ahí está ejerciendo una función que es una función netamente administrativa. ¿Bien? Lo mismo podríamos decir del Poder Judicial. Con el Poder Judicial pasa lo mismo. El Poder Judicial, su función principal es la función de juzgar, esto lo dice la Constitución, pero también el Poder Judicial ejerce en forma residual función administrativa cuando hace este mismo tipo de actos que les contaba para el Poder Legislativo. Nombra un empleado, remueve un empleado, dicta un reglamento interno, realiza compras. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, está muy claro que estos poderes tienen una función propia, pero que a su vez ejercen en menor medida la función administrativa. Hasta ahí vamos bien, pero la verdad es que todavía no definimos qué es la función administrativa, ¿no? Dimos algunos ejemplos. La función administrativa es la función principal del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ejerce esta actividad que es netamente dinámica, ejecutiva, que tiende a conseguir, que tiene un interés, digamos, de conseguir el bien común, que tiende a la consecución del interés general. Y todas estas definiciones parecen bastante vagas. Entonces han surgido distintas teorías para definirlo, y desde el punto de vista subjetivo podemos decir que la función administrativa es la que ejerce el Poder Ejecutivo, pero desde el punto de vista objetivo podemos decir que además los otros poderes ejercen función materialmente administrativa cuando no ejercen sus funciones propias. En síntesis, vamos a ver que hay un criterio subjetivo que relaciona una función con cada poder. Esa teoría está ya, digamos, desactualizada y ha quedado superada. Hay otro criterio que es material, que dice lo que importa no es quién dicta el acto para caracterizar a ese acto, sino la sustancia de ese acto. Ese criterio material es el que hablábamos antes, ¿no? Si es una ley, si no es función administrativa. Pero si materialmente es una cuestión distinta que dictar una ley o juzgar, va a ser función administrativa. En definitiva, el criterio que finalmente van a encontrar como predominante en este momento es un criterio mixto. El criterio mixto combina estos dos, habla de una caracterización por poderes, ¿no? Y entonces nos dice que el poder ejecutivo ejerce la función administrativa, los otros poderes ejercen cada uno su función preponderante, pero residualmente, y como lo mencionaba la compañera al principio, todo lo que no sea legislar o juzgar puede entenderse como función administrativa de manera residual, es más este criterio mixto. Hasta acá es un breve repaso de lo que deben haber visto en mayor o menor medida en la clase anterior. ¿Por qué me interesaba hablar de esto? Porque ahora nos vamos a meter en un tema que es un poco más confuso y que tiene que ver con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, además de su función principal, que es la función administrativa, que es esta actividad material, práctica, ejecutiva, tendiente a conseguir el interés público,
ejerza funciones que materialmente parecería que le corresponden a otro poder y que la emparentan con la función de legislar o de juzgar. ¿Sí? De eso va a tratar la clase de hoy. Vamos a centralizar en el poder ejecutivo y vamos a poner la mira en funciones que no son la función administrativa, en las otras. ¿Vamos bien acá? Bueno. Entonces, ¿les parece a ustedes que el poder ejecutivo puede tener la potestad de dictar leyes? ¿Cómo sería eso? Cuando reglamenta leyes mediante decreto. Cuando reglamenta leyes mediante decretos. ¿Qué opinan? ¿Eso es una función legislativa de manera formal? Para mí cuando dicta los reglamentos internos. Los reglamentos internos. Ahora vamos a ir tomando eso. Si el cable me lo permite, vamos a ir anotando algunas cosas entonces. Hablamos de reglamentación de leyes, ¿no? Primero. Después hablamos de reglamentos internos. ¿Algún otro que se les ocurra? Resoluciones. Resoluciones. ¿Quién está? Resoluciones. ¿Alguna otra? Decretos delegados. Decretos delegados. ¿Está todo completo ya? ¿Falta algo? Los decretos nacionales de urgencia. Sí, ¿cómo se llaman esos? Decretos de necesidad y urgencia. Bien. ¿Estamos bien con esto? Entonces, acá estamos viendo este cuadro que armamos entre todos que tiene que ver con algunos tipos de actos que dicta el Poder Ejecutivo, pero que se parecen bastante a las leyes. ¿Pero son leyes? No son leyes. Digamos que la potestad de dictar leyes en sentido formal es una potestad exclusiva del Poder Legislativo. Sin embargo, como decíamos al principio de la clase, el Poder Ejecutivo, si bien su función principal es la función administrativa, puede dictar o puede ejercer algunas funciones que materialmente la emparentan con las funciones de otros poderes, y concretamente con la función del Poder Legislativo. Bueno, para esto, primer punto, para dar tranquilidad, va a haber clases específicas y en cada clase van a tocar uno o dos tipos de estos decretos que tienen una cierta complejidad, ¿sí? Tal vez algunos ya los conozcan porque también en el derecho constitucional algo habrán visto de esto, ¿no? Acá vamos a entrar en mucha profundidad en este tipo de decretos. La idea de hoy es presentarles este abanico para que sepan que además de la función administrativa de la que hablamos en la clase anterior, el Poder Ejecutivo puede ejercer facultades que son materialmente legislativas. Entonces, un breve pantallazo de esto para que lo tengan en cuenta y ya empiecen a construir los conceptos que van a ver después sobre esta base. Tiene que ver con
digamos, en primer lugar, todos estos, las resoluciones en sí tienen que ver con el modo de instrumentación, ¿no? Yo diría que estas no son una categoría autónoma, sino la forma en la que una decisión se instrumenta, y las resoluciones podrían tener alcance general o particular, pero no hacen exactamente a las decisiones de sustancia legislativa tal como las define la Constitución. Entonces, esta la vamos a sacar y nos vamos a quedar con estas 4. Y lo que tenemos que saber es que estas 4 surgen también de la Constitución. Primer punto, o sea, el hecho de que el Poder Ejecutivo ejerza funciones materialmente legislativas no implica avasallar las potestades del Poder Legislativo, sino que la Constitución le otorga esta potestad al Poder Ejecutivo. El primer punto que tenemos que tener en cuenta, porque si no parecería que suena mal, ¿no? En una concepción rígida de la división de poderes, que el Poder Ejecutivo dicte leyes. En sí no son leyes, son disposiciones de carácter legislativo. Entonces, acá vamos a ver que cada una de estas encuentra sustento en una norma constitucional. Los decretos reglamentarios, ¿se acuerdan dónde están? En la Constitución. Están dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, en el artículo 99, inciso 2. Ahí van a encontrar la regulación de los decretos reglamentarios o los reglamentos de ejecución, se les puede llamar también. Los reglamentos internos surgen del 99, inciso 1, y tienen que ver con el funcionamiento interno y autónomo de la administración pública. En sí, digamos, no trascienden más allá de la esfera de la administración, con lo cual tienen una jerarquía menor y podríamos poner en cuestionamiento si realmente tienen una naturaleza legislativa, si no son simples reglamentos, digamos, de menor escala. Los reglamentos delegados están en el artículo 76. Y los decretos de necesidad y urgencia, 99, inciso 3. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un pantallazo de cómo el Poder Ejecutivo puede ejercer funciones materialmente legislativas a través del dictado de estos 4 tipos distintos de decretos, que ahora les voy a explicar muy brevemente las diferencias entre unos y otros. Tenemos que saber que tienen recepción constitucional. Esta recepción constitucional llevó bastante tiempo en plasmarse. Inicialmente los decretos delegados y los de necesidad y urgencia no tenían recepción constitucional. Esto surge recién en el año 94 con la reforma de la Constitución. Si bien jurisprudencialmente ya la Corte había convalidado ciertos actos del Poder Ejecutivo de esta naturaleza, de naturaleza normativa, entendiendo que, digamos, existían situaciones que fundamentaban o que justificaban su dictado. Eso terminó precipitándose la reforma constitucional que los recepta en forma expresa. ¿Sí? Y digamos entonces, ¿qué tienen de diferente estos reglamentos de las leyes? Ya sabemos que leyes no son, pueden ser leyes en sentido material, es decir, el contenido de la sustancia y los efectos que producen, que son generales, principalmente en estos 3 casos, pueden tener un contenido materialmente normativo, pero no son leyes formales, porque el único órgano que dicta leyes formales es el Congreso. ¿Sí? Punto que hay que tener claro. Entonces, si no son leyes, ¿en qué se diferencian? ¿Tiene alguna idea de cuál es la diferencia entre estos decretos y una ley? La primera y la obvia de lo que venimos hablando es el órgano del que provienen, ¿no? Estas emanan del Poder Ejecutivo, las otras emanan del Congreso.
como consecuencia de esto, el procedimiento para su dictado, ¿no? Para el dictado de una ley sabemos que tiene que pasar por 2 cámaras, hay una intervención también del Poder Ejecutivo, en el dictado de las leyes, etc. Determinadas mayorías, puede iniciar en una cámara, puede iniciar en la otra. Esto no pasa por el Congreso en una primera instancia, son actos que emanan en forma directa del Poder Ejecutivo y tienen un procedimiento distinto. ¿Qué otra diferencia se les ocurre? Los reglamentos internos no alcanzan a todos. Bien, estos son los más distintos de todos. Podríamos decir que cuestionamos hasta cierto punto su sustancia normativa, ¿no? Porque son que los tenemos por ahí sí tengan más amplitud de aplicación, pero... Correcto, los demás sí tienen amplitud de aplicación, tienen alcance general. Entonces, esto es listo, ya tenemos una primera diferencia. ¿Y los otros 3? Son excepcionales. Son excepcionales, en todos los casos. No, la necesidad de urgencia serían los que son excepcionales y además tienen que estar por un tiempo determinado. Y aparte no pueden regular todas las materias. Correcto. Por ejemplo, en materia electoral no pueden, en No materia pueden. penal tampoco. Bien, partidos políticos Tampoco. y materia tributaria. Tampoco. Esas 4 materias ya tenemos ahí que se encuentran excluidas, es decir que si bien tienen amplitud, como vos decías, en cuanto al alcance, porque son normas de alcance general, hay una restricción en cuanto a la materia sobre la que pueden dictarse. Esa es una primera gran diferencia. Son refrendadas también por el ministro. Bien. Y necesita un acuerdo de los ministros también. Un acuerdo de ministros. Acá, eso está bien, eso tiene que ver con el procedimiento que habíamos dicho que es distinto, ¿no? A la que es la sanción de leyes por las cámaras, y ahora vamos a volver sobre ese punto que es importante. Lo que sí tenemos que saber es que si ustedes leen el artículo 99, inciso 3, ahí van a encontrar las materias excluidas, que son estas 4 que decíamos antes: régimen electoral, partidos políticos, materia penal y materia tributaria. Y en el artículo 76 no lo van a ver eso, no está escrito, pero también se aplica esa exclusión con la misma amplitud, ¿sí? Entonces en estas 2 cuestiones no pueden dictarse decretos delegados ni decretos de necesidad y urgencia. En cuanto al tema temporal, digamos. A ver, tenemos claro que la potestad legislativa es propia del poder legislativo. Entonces, el hecho que el poder ejecutivo la ejerza, si bien la Constitución lo avala, tiene determinadas restricciones y siempre es una función que se ejerce como, digamos, de prestado, por decirlo de manera coloquial. No es la función propia del poder ejecutivo legislar, sino que solo en algunos casos determinados la puede ejercer, y si lo hace dentro de los límites que establece la Constitución y las leyes que regulan esta materia, puede entenderse como constitucionalmente válido. Si no, el decreto va a poder tildarse de inconstitucional, podrá declararse la inconstitucionalidad de ese decreto y por lo tanto la nulidad de los actos dictados en amparo, digamos, o bajo el amparo de ese decreto. Una cuestión importante de ver es que mientras que la potestad está prestada, digamos, el Poder Ejecutivo en los decretos delegados la ejerce, digamos, con un previo aval del Poder Legislativo, es decir, que le presta la potestad antes de dictar el decreto, ¿sí? El Poder Legislativo le delega determinadas materias al Poder Ejecutivo para que él las regule, y lo hace antes del dictado de la norma, y por eso son decretos delegados en determinadas
determinadas materias de administración pública por un tiempo limitado, como lo van a ver en el artículo 76. No es que te delego la potestad de dictar normativa, decretos sobre tal cuestión y la podés ejercer indefinidamente en el tiempo, sino que la potestad siempre continúa siendo del Poder Legislativo y se la deja usar a través de una delegación expresa y previa al dictado de la norma por parte del Ejecutivo y por un tiempo limitado y en una materia que esté predeterminada por el Poder Legislativo. En el caso de los decretos de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo toma esta potestad por sí mismo dentro de los límites que la Constitución establece, y el control que va a hacer el Poder Legislativo sobre los decretos de necesidad y urgencia va a ser posterior. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos que marcar una diferencia entre los decretos delegados y los decretos de necesidad y urgencia, veríamos que los primeros se ejercen con una previa delegación del Poder Legislativo. El Poder Legislativo le dice al Ejecutivo: te delego esta potestad y podés dictar decretos sobre esta materia por un determinado límite de tiempo. En el caso de los decretos de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo toma la competencia prestada por sí mismo y después se somete al control de una comisión bicameral permanente que depende del Poder Legislativo. El control se hace después. ¿En qué casos el Poder Ejecutivo va a poder tomar por sí mismo y siempre dentro de los límites de la Constitución la potestad de legislar sobre determinadas materias? ¿Cómo, perdón? Cuando peligra el orden, eso está un poco implícito en su nombre, ¿no? Ante situaciones de urgencia o de necesidad, cuando puede peligrar, por ejemplo, el orden público, el Poder Ejecutivo podría tomar para sí la competencia y dictar una norma que va a tener alcance general y que nos va a obligar a todos nosotros a hacer algo, aunque el Poder Ejecutivo no sea el legislador. ¿Se entiende? Como pasó con la pandemia. Con la pandemia, bueno, hubo algunos decretos. En realidad, los decretos de necesidad y urgencia son muy comunes en materia económica, de medidas generales, restricciones cambiarias, restricciones bancarias, y tienen un impacto general muy importante. Entonces, ahí el control se va a hacer después. Hay una comisión bicameral permanente que regula una ley específica que controla después si el ejercicio de la potestad legislativa por parte del Poder Ejecutivo se ha hecho conforme a derecho en los límites de la Constitución o se ha excedido. ¿Cuándo se excedería, por ejemplo? Y cuando no hay emergencia, en realidad, cuando de forma genérica se habla de una emergencia que justifica el hecho que el Poder Ejecutivo dicte una norma de alcance general, arrogándose en cierto punto una facultad legislativa y en realidad no está fundamentado en una verdadera emergencia. O cuando avanza sobre una materia que está prohibida por la Constitución, como sería materia penal. En estos casos, entonces, se hará un control constitucional de estos decretos de necesidad de urgencia y podrá evaluarse su constitucionalidad y eventualmente declararse su nulidad. Bien. De todos estos casos, cuando lleguen las clases específicas vamos a ver fallos, porque ahí tal vez se ve con mayor, de forma más ilustrativa, como es cómo ha ido evolucionando la jurisprudencia. Pero sí es bueno que sepamos de antemano, ¿no?, que siempre en estos casos son potestades que no son propias del Poder Ejecutivo, que se ejercen de manera residual, bajo ciertos parámetros que están estrictamente marcados en la Constitución. Tenemos que decir que a veces hay excesos en esto por parte del Poder Ejecutivo. Esto ha sido siempre muy cuestionado, decisiones que se toman por decreto de necesidad de urgencia cuando no se alcanzan las mayorías para seguir el trámite ordinario del dictado de leyes ante el Congreso. ¿Sí? Y también lo que se ve, si hacemos un análisis retrospectivo e histórico del ejercicio que se ha hecho
de la facultad de legislar por urgencia por parte del Poder Ejecutivo es un incremento paulatino de la cantidad de decretos de necesidad de urgencia a medida que se avanza, digamos, en los distintos gobiernos. Vamos viendo que lo que en un momento era una excepción, cada vez va tomando más protagonismo, se va convirtiendo en la regla en muchos casos, y también las materias cada vez van ampliándose más y se van flexibilizando un poco la interpretación que la jurisprudencia hace de si la potestad estuvo bien o mal ejercida. Anecdótico, y para cuando veamos los fallos ahí lo van a ver más en forma más clara, ¿sí? Y tal vez una última cosa que sería interesante preguntarnos sobre esto, bueno, podemos hablar un poquito de los reglamentos delegados, de los reglamentos de ejecución. Van a verlos como reglamentos de ejecución o decretos reglamentarios. Son las dos formas de denominación que van a encontrar. No crean que hay un quinto tipo de decretos, es lo mismo. Estos son bastante distintos de los dos que estuvimos viendo. Yo si los quisiera clasificar, diría que estos dos corresponden a un tipo, este de otro tipo y este es otro tipo, y que el alcance de la potestad, digamos, va increyendo, digamos, este es el menos, más parecido a lo que es una ley. La fuerza de esa potestad, digamos que yo la pondría en ese orden. Los reglamentos de ejecución, que algunos de ustedes lo nombraron al principio, que están en el 99 inciso segundo, tienen que ver con la reglamentación de las leyes que dicta el Congreso, que por una cuestión lógica regulan situaciones de manera muy general, porque el legislador no puede prever absolutamente todos los casos en los que una norma va a ser aplicable o con un grupo de detalles que excedería sus funciones, su especialidad, e inclusive sería totalmente inorgánico y lento y burocrático. Para eso está el Poder Ejecutivo, que conoce mejor la función administrativa y que puede reglamentar cómo se va a poner en ejecución una ley que está dictada con carácter muy general. Entonces, los decretos reglamentarios van a venir a dibujar los límites, digamos, de la aplicación de esa ley, a ponerle los detalles, en qué casos se aplica, en qué casos no, cuáles alcanza. Tiene que ver generalmente con materias, con especialidades técnicas, de las cuales el legislador carece o, digamos, excedería su objeto o sería antifuncional y antiorgánico que el legislador entre en semejante nivel de detalle. Entonces, por lo general, ustedes van a ver que existen normas que son bastante generales y después decretos que las reglamentan y explican con mayor detalle cómo se van a poner en ejecución esas normas. Este tipo de reglamento sí estaba en la Constitución en su versión anterior a la reforma del 94, lo que pasa es que los límites de alcance de esa figura para justificar el dictado de decretos por parte del Poder Ejecutivo se habían estirado tanto, que en un punto se había desvirtuado el sentido, y es por eso que en el 94, digamos, se hace una distinción clara entre lo que son este tipo de reglamentos de ejecución y se receptan constitucionalmente estos otros dos tipos de decretos que sí tienen un procedimiento específico, ¿sí? Y que, digamos, encasillan en distintas categorías la cuestión. Antes teníamos una sola categoría y de esa categoría se estiraba al máximo para tratar de fundamentar la validez de esos decretos que dictaba el Poder Ejecutivo, que muchas veces hacían mucho más que reglamentar o explicar cómo se iba a poner en ejecución una ley, sino que la llenaban de contenido que iba más allá de eso. Esta categoría vino a ser sustituida por los reglamentos delegados. Directamente el Poder Legislativo te dice, toma, Poder Ejecutivo, hace la voz directamente con todo el lujo de detalles. Bien, tenemos ya un panorama completo y entonces me gustaría volver sobre lo que les decía, este orden
de prelación y con qué intensidad se ejerce la función que es materialmente legislativa. ¿Y por qué les parece a ustedes? Creo que el reglamento interno lo tenemos claro, digamos, es una norma como que de menor importancia porque no sale de la faz de la administración. Es un reglamento que alcanza de manera general a todos los que están en una determinada categoría interna administrativa y tiene que ver con cuestiones burocráticas y de organización. Pero ¿por qué les parece a ustedes que yo coloco en dos escalones distintos a los reglamentos delegados, a los reglamentos de ejecución y a los reglamentos delegados junto con los de necesidad y urgencia? ¿Qué tendrán de distinto estos? En base a lo que hablamos, ¿le ven alguna diferencia? Los reglamentos de leyes son más comunes que los decretos delegados y los decretos de necesidad y urgencia. Perdón, ¿quién me habla? Yo. Ah, ahí está. Perdón, ¿me repetís cómo se llama? Que es más habitual que el Sí. Poder Ejecutivo dicte reglamento de leyes que realice decreto de necesidad y urgencia o decreto delegado. La habitualidad. Sí. Sí. Habría que hacer una estadística, pero estimo que, porque como les decía, esto se ha incrementado un montón y las facultades delegadas, además por el Poder Legislativo, se dan a veces medio como en un paquete cerrado, que es tipo caja de Pandora, que te delego todo esto y pueden hacer de todo. Entonces, hay muchos decretos delegados, eso se cuestiona mucho también porque después hay un procedimiento legislativo para validar esta comisión bicameral permanente de la que yo les hablaba, que a veces nunca llegan a ser convalidados, ¿no? Entonces es como que en definitiva hay un poder legislativo paralelo que regula un montón de cuestiones y que después no se cierra el circuito de la validación por el verdadero titular de la potestad, que es esta comisión bicameral permanente que depende del poder legislativo. Pero sí, si bien no tengo una estadística, creo que por un poco de lógica, que los reglamentos de ejecución deberían ser muchos más que estos. Y sin duda que si estos estuvieran bien ejercidos y con sus límites restrictivos, sin duda que estos serían muchos más. Eso es un dato de la realidad, digamos. Estos son más frecuentes que estos. De hecho, hay innumerable cantidad de reglamentos de ejecución, que es una crítica por ahí la que se hace al derecho administrativo, lo que es la proliferación normativa y la imposibilidad del particular de poder entender qué es lo que tiene que hacer con la norma, ¿no? Porque hay tantos reglamentos, tantos casos, tantos órganos que dictan actos, tantas competencias distintas, que ese es a veces un problema cuando estás del lado del particular. Pero eso sí, creo que como dato objetivo de la realidad podría ser una distinción. Pero hay algunas otras cuestiones más formales aún. Las leyes concurren junto a las leyes y las otras son excepcionales. Estas concurren y estas son excepcionales. Bien, o sea, a ver si interpreto bien, sería que estas en realidad presuponen que existe una ley y solamente estas lo que hacen es reglamentar. En cambio estas directamente ejercen por sí la potestad. No reglamentan una ley que existe, sino que dictan la ley material. O sea, nunca digamos que el decreto es una ley formal porque lo que sí tiene que quedarnos claro hoy es que el único que dicta leyes formales es el Congreso, ¿sí? Todo esto son leyes materiales, tienen la misma sustancia, pero la formalidad tiene otro trámite. Y es siempre una competencia que se ejerce de prestado, si bien la Constitución lo avala, y si bien hay determinados límites de control y se pueden declarar inconstitucionales si se traspasa el límite dentro del cual la Constitución lo dio. Pero ese es un buen punto, es decir, los decretos reglamentarios presuponen la existencia de una ley que ellos complementan y definen los pormenores para su aplicación. Estos otros dos, no, directamente le dan contenido a una determinada situación, regulan desde cero una situación. Ese es uno de los aspectos. Y hay otro que también es muy importante, sobre todo a la hora de resolver casos prácticos, que tiene que ver con la jerarquía de estos decretos. ¿Les parece que puede existir un orden de prelación entre todos estos o todos tienen la misma jerarquía? Y, para complicarlo más todavía, ¿dónde ubicarían a la ley
si lo vamos a comparar jerárquicamente con estos reglamentos. La ley superior. La ley es superior a todos estos reglamentos. Esa es la posición 1. ¿Hay otra posición? Los decretos de necesidad de urgencia están por encima de la ley porque se dictan en situaciones excepcionales. Encima de la ley. Posición 2, es decir, que el decreto de necesidad y urgencia, ante una colisión con una ley, debería preponderar, o podría incluso ir en contra de la ley, porque no tiene una subordinación jerárquica a la ley. Esa sería la posición 2. ¿La compliqué un poco? A ver, ¿alguien puede dar más fundamento para la posición 2? La posición 1, habíamos dicho, todos los decretos que dicta el Poder Ejecutivo están subordinados a la ley, están por debajo de la ley. La posición 2 es, en el caso de los decretos de necesidad y urgencia, estos están por encima de la ley. En la pirámide de Kelsen, ¿se acuerdan? Sí, porque si hay una situación de necesidad de urgencia, puede ser que la ley no sea aplicable en ese momento y hasta sea, claro, contradictoria con lo que está ocurriendo en ese momento, entonces va a prevalecer el decreto de necesidad de urgencia. Sí, puede colisionar Pero con la durante ley. ese periodo. Porque si colisiona, Claro. colisiona con la ley porque esto se plantea en una situación excepcional. Entonces, como no hay tiempo para modificar la ley, se presenta un decreto. Si no, sería inconstitucional. Y pero claramente por eso es inconstitucional. O sea, por eso hay que revisarlo después. Cuando lo revisen después va a ser constitucional, porque la ley tiene que ser cambiada. Pero la solución se necesita en ese momento. O puede que solo colisione con la ley por el tiempo que dure el decreto, porque no es que dure aparte. O sea, tiene un tiempo especificado en el decreto. Profe, esto me pasó con la pandemia, con la libertad de tránsito. ¿Cómo era eso? Claro, el de lo que pudiera, digamos, que no podía salir por el tema de la pandemia y el contacto, y la gente que decía, bueno, nada, no tiene esa libertad de... Y había una colisión entre un decreto y... Bueno, por ahí estamos comparando, digamos, el decreto con la Constitución. A ver, esto es algo que es Igualmente clarísimo. tenía una pena, digamos, penal. O sea, el decreto establecía que si uno violaba el mismo, podía ir a la cárcel. O sea que ahí estábamos invadiendo una materia de las que están prohibidas. Claro. Lo que sí tenemos que tener en claro cuando pensemos en esta pirámide es que la Constitución siempre va a estar por encima de cualquier ley y de cualquier decreto. Eso no lo discutimos. Después podemos discutir sobre tratados constitucionales, algunos pueden hablar de tratados supraconstitucionales o no, o infra, o los tratados tienen la misma jerarquía que la Constitución. Eso lo dejamos de lado hoy, pero lo que sí tenemos que saber es que la Constitución siempre va a prevalecer sobre la ley y sobre los decretos. O sea que en la colisión constitucional no la discutimos. Estamos asumiendo que estos decretos siempre son revisables constitucionalmente y ante cualquier choque se van a declarar inconstitucionales. Esa pregunta ya la despejamos, eso ya lo tenemos claro. El tema es qué pasa ante el choque entre un decreto y una ley. ¿No tiene jerarquía material igual la ley y el decreto nacional de urgencia? Gracias. Porque hay tantos que no llego a ver quién habla. ¿Me puedes repetir cómo es? Que no tiene jerarquía material igual la ley y el decreto nacional de urgencia. Esa es la tercera posición. El decreto de necesidad y urgencia tiene la misma jerarquía que la ley. No está ni por encima ni por debajo. ¿Cómo la ven esa posición? Pero en ese caso, igualmente prevalecería el decreto porque es superior. Claro, bueno, ahí estamos hablando, es muy bueno traer eso porque en realidad para ver, digamos, en una colisión cuál es la norma que predomina, el criterio jerárquico no es el único. Tenemos el criterio de especialidad y también el criterio temporal. O sea que está bueno traer ese elemento porque, bueno, otra cosa es cuál se dictó primero o cuál es más específica. Eso no lo estamos debatiendo ahora. Solamente estamos viendo el criterio jerárquico. Pero es bueno hacer esa aclaración porque un poco creo que la opción 2 que vos planteaste tenía que ver
con meter el elemento temporal también, ¿sí? Saquemos el elemento temporal de lado y no nos fijamos cuál se editó primero y cuál se editó después, porque si son las dos de igual jerarquía, la que se editó después va a predominar sobre la que estaba antes, ¿no? La del posterior deberá a la ley anterior si tiene la misma jerarquía. Vamos a ver el criterio jerárquico entonces. Me imagino la pirámide de Kelsen, en el tope de la pirámide tengo la construcción, eso no lo discutimos. Por debajo tengo leyes y tengo decretos. Vamos a ir a un caso más fácil. ¿Qué pasa con los reglamentos de ejecución con respecto a las leyes? Jerárquicamente son iguales, el decreto está por encima o por debajo de la ley. Por debajo, ¿todos coinciden con esto? ¿No? Tenemos que tener un sistema de votación. ¿Por qué no? Porque creo que, igual medio como que me pasa como él en el sentido de la temporalidad de la especialidad. Claro. O sea, me parece que el poder legislativo delega una función específica en el poder ejecutivo en cuanto a, en determinada materia específica, reglamentarla. Claro, la reglamenta. Está bien. Pero bueno, imagínense esto. El Poder Ejecutivo en uso de sus atribuciones de dictar reglamentos de ejecución, reglamenta una ley del Congreso y la contradice. No puede. Le dice, no, pero la estoy, O sea, yo la la estoy reglamentación sale reglamentando. acorde al objeto que tuvo la ley. Claro, yo la estoy reglamentando. De hecho, uno de los requisitos, los límites que tiene la reglamentación. En ese caso, entonces, lo que vemos claramente es que los decretos de ejecución de leyes tienen una jerarquía infralegal y no pueden estar en contra de la ley. Porque justamente su objeto tiene se ubican por debajo de la ley y tiene el objeto de llenar su contenido, pero no pueden ir en contra. ¿Sí? Bueno, y me gustaría retomar ahora la posición 3 con respecto a estos decretos. Hablaron específicamente del decreto de necesidad y urgencia y alguien dijo que los reglamentos de necesidad y urgencia tienen jerarquía legal, es decir, tienen jerarquía igual a la ley. En cuyo caso, ante la norma de igual jerarquía va a predominar la que se dictó después. ¿A alguien le parece que un decreto del Poder Ejecutivo dictado en el marco del artículo 99.650 puede tener la misma jerarquía que una ley? Yo creo que no. ¿Que no? Porque no es su función principal. No es su función principal, pero digamos que el ejercicio de la potestad está fundamentado constitucionalmente. La Constitución le dio la posibilidad al Poder Ejecutivo de, en determinados casos que son muy restrictivos, dictar decretos de necesidad de urgencia. Y para terminar con el criterio, lo que se ha interpretado es que estos decretos, tanto como los decretos de delegados, que implican una delegación previa del ejercicio de la potestad legislativa, tienen la misma jerarquía que las leyes. ¿Sí? Entonces, suponiendo que estos decretos hubieran sido dictados en el marco dentro de los límites que le otorga la Constitución, mientras estén vigentes, van a tener la misma fuerza que una ley. Con lo cual, se da el caso un poco que planteaba el compañero ya hoy, que ante un decreto, ahora ya mezclando los criterios de relación normativa, un decreto de necesidad y urgencia dictado con posterioridad a una ley, y el decreto contradice la ley, ese decreto de necesidad y urgencia tendría relación sobre la ley. Porque no tiene jerarquía, tiene la misma jerarquía y vino después. ¿Sí? La gran pregunta, y esto ya es para una clase específica, cuando vean el procedimiento de todas estas leyes, estos decretos, hay una ley, la 2692, que es la que regula la Comisión Bicameral Permanente y el procedimiento de control posterior y previo de estas atribuciones. La gran pregunta es qué pasa con el decreto de necesidad y urgencia, que se controla, como habíamos dicho, ex post.
Es decir, ante una situación de urgencia o ante el receso del Congreso, que son las dos opciones que la Constitución habilita, el Poder Ejecutivo toma la potestad, dicta el decreto, ese decreto tiene jerarquía legal, la ley obliga que después vaya al control de la Comisión Bicameral Permanente, la Comisión Bicameral Permanente lo controla y dice, no, se excedió, avanzó sobre una materia prohibida. O no, en realidad no existía situación de emergencia que justifique sortear el mecanismo normal para el dictado de leyes por parte del Congreso. El decreto es inconstitucional. Bien, ¿qué pasa con los derechos nacidos al amparo de ese decreto? Entonces ese decreto se encontraba vigente y había sido ejercido, digamos, con fundamento en una supuesta potestad constitucional que luego se advierte que no se cumplía. Les dejo la inquietud, ¿sí? Ya vamos a ver después más detalle, pero bueno, este es un poco un resumen de cómo el Poder Ejecutivo puede ejercer funciones materialmente legislativas. ¿Bien? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Me van siguiendo bien? ¿Les parece complejo? ¿Es engorroso? Estoy tratando de simplificarlo y tengan en cuenta esto. Después vamos a ver una clase que va a ser de decreto de necesidad de urgencia y ahí vamos a ver los fallos. Otra clase que va a ser de reglamentos delegados. ¿Vamos bien entonces acá? Bueno, ¿quieren hacer un break de 5 minutos o les parece que vamos a tardar mucho tiempo? ¿O podemos negociar terminar 5 minutos antes? ¿Prefieren? ¿Aguantan? ¿Pero aguantan sin stop? ¿Sí? Porque miren que lo que viene es medio aburrido. ¿Aguantan? Bueno, pues si no, si quieren hacemos 5 minutos sin salir del aula, resistiéndanse 2 minutos, y ya. Bueno, tenemos hasta acá el ejercicio de funciones materialmente legislativas por parte del Poder Ejecutivo. No sé si hay alguna duda o alguna consulta que quieran hacer sobre esto. Y si no, podemos pasar a la segunda parte, digamos, de la clase que tiene que ver con el ejercicio de funciones materialmente, funciones jurisdiccionales por parte del Poder Ejecutivo. ¿Con esto estamos bien? ¿Sí? Bueno, así. Bien, entonces venimos viendo hasta ahora que el Poder Ejecutivo ejerce principalmente la función administrativa. Sabemos que la función administrativa es un concepto difícil de definir, que se ha optado por un criterio mixto que tiene en cuenta el criterio objetivo y el criterio subjetivo, es decir, de quién proviene el acto y cuál es su contenido, que residualmente, digamos, se caracteriza casi por defecto y se dice que todo lo que no sea función legislativa o judicial puede ser entendido como función administrativa. Sabemos que los tres poderes del Estado, en mayor o menor medida, ejercen la función administrativa y nos estamos centrando en el Poder Ejecutivo. Y dentro del Poder Ejecutivo estuvimos viendo cómo el Poder Ejecutivo, bajo ciertos límites, puede ejercer funciones materialmente normativas. Ahora la cuestión que nos toca analizar es si el Poder Ejecutivo también podría ejercer funciones que sean materialmente jurisdiccionales, es decir, que acerquen un poco al Poder Ejecutivo a las funciones que tiene el Poder Judicial. Y fíjense que acá ya nos estamos metiendo en una materia que es bastante delicada, ¿no? Porque sabemos que los particulares tienen derecho a la imparcialidad de los jueces. Y entonces tendríamos que preguntarnos en qué casos un poder, no sea el Poder Judicial, puede resolver una controversia entre particulares o entre los particulares y el Estado, siendo que en ese caso el Estado sería en un punto juez y parte, ¿no?
Entonces, digamos, a título general, ¿les parece que sería posible o que podría convalidarse constitucionalmente el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte del Poder Ejecutivo? ¿Cómo les suena eso? Yo creo que si después es revisado por el Poder Judicial, Bien, no sé si escucharon, acá dice una compañera que si el acto del tribunal administrativo puede ser revisado después por el Poder Judicial, no habría problema en eso. ¿Qué opina el resto? ¿Les parece razonable esa interpretación? Sí. Digamos que si queremos hacer un paralelismo con lo que estuvimos viendo recién, habíamos dicho que, bueno, si bien la potestad legislativa en forma, de manera formal es exclusiva del Poder Legislativo, la Constitución habilita ciertos límites dentro de los cuales el Poder Ejecutivo puede ejercer esa función. Hay límites. Entonces lo que tendríamos que hacer un poco de memoria de toda la cantidad de veces que hemos leído la Constitución o cuando pasamos por derechos constitucionales es ver, digamos, si hay alguna norma constitucional que establezca alguna previsión en cuanto a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ejerza funciones jurisdiccionales o establezca algún límite a eso. Parecido a lo que estuvimos viendo para los decretos, que la Constitución los contempla, los regula y te establece los límites dentro de los cuales eso es constitucionalmente válido. Acá, ¿recuerdan una norma que había de esto en la Constitución? no me acuerdo bien el artículo, pero no se lo prohíbe. ¿Se lo prohíbe? ¿Alguien se acuerda si hay un artículo que se lo prohíbe el Poder Ejecutivo? El 109. Sí, ¿quieren leer lo que dice ese artículo? ¿O se acuerdan más o menos? Ese artículo está bueno siempre que analicemos este tema tenerlo muy presente, ¿no? Porque alguien lo tiene a El presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecerlas vencidas. Entonces, la Constitución nos dice que en ningún caso el Poder Ejecutivo puede arrogarse facultades judiciales, ejercer facultades judiciales. Pero no dice nada de las funciones jurisdiccionales. No dice nada de las funciones jurisdiccionales. Bien, ¿y qué diferencia habría entre judiciales y jurisdiccionales? Y que las judiciales es todo lo que le llega al conocimiento de un tribunal o un juez, y las jurisdiccionales no. Un tribunal o un juez. La judicial hace como sentencia firme y la jurisdiccional no. Sí. Bien. Acá son varias cosas interesantes. Primero, una distinción entre lo que es la función judicial propiamente dicha y la llamada función jurisdiccional, que es una distinción por ahí semántica, son dos palabras distintas. Creo que fue Bielsa el que hace mucho en el sistema de los autores clásicos del derecho administrativo hizo esa primera distinción tratando de explicar algo que era un hecho y una realidad, y es la existencia de tribunales administrativos. Entonces, ahí va la segunda cuestión, un poco yendo a las palabras y a las cuestiones de denominación, en la que vos hablaste de que una potestad es jurisdiccional y la otra es judicial, ¿no? Y la diferencia está en que en el segundo caso las controversias son resueltas por un juez o por un tribunal. Son esas palabras. Y esas palabras son correctas. Lo que es incorrecto es la forma en la que la ley muchas veces denomina a los mal llamados tribunales administrativos y a los jueces administrativos. Lo que dice el compañero es lo que corresponde y en realidad los jueces son jueces en sentido, digamos, formal, como, digamos, se encuentran designados dentro del marco del Poder Judicial, que es un órgano con competencia específica que está regulado por la Constitución y por un montón de leyes que regulan su funcionamiento. Los tribunales, entendemos que en sentido estricto son tribunales judiciales. Sin embargo, todos nosotros escuchamos siempre hablar de los tribunales administrativos y de los jueces administrativos. Por ejemplo, el juez de faltas. El juez de faltas, al que tenemos que ir a reclamar cuando nos ponen una multa por dejar el auto mal estacionado, en realidad no es un juez en sentido estricto, es un funcionario, es un empleado de la municipalidad.
bien está designado por un mecanismo especial. Y el tribunal de faltas, en realidad, el tribunal, digamos, se parece un poco en sus funciones y en su mecanismo de asignación a los tribunales judiciales, pero por ahí eso confunde y nos confunde a la hora de analizar, porque el tribunal de faltas no funciona en la órbita del poder judicial, depende de la municipalidad, ¿sí? Y así hay otro montón de tribunales, por ejemplo el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, el Tribunal Fiscal, a donde impugnamos cuestiones impositivas, y otros muchos tribunales que se denominan así, ejercen funciones que ahí sí está la distinción semántica para evitar confusión ya a ese nivel, que son materialmente jurisdiccionales, para distinguirlo de las funciones judiciales. Pero lo que tenemos que saber siempre es que por más que lo llamemos tribunales y a los miembros que lo integran los llamemos jueces y a los actos que dictan los llamemos sentencias, en realidad esas mal llamadas sentencias no son más que actos administrativos que no tienen la condición de poder resolver con fuerza de verdad legal, un poco retomando lo que comentaba el compañero, una controversia entre los particulares. No la tiene en sí misma. Vamos a ver entonces cuáles son los mecanismos. Disculpe, dijo que no eran sentencias, eran actos administrativos. Son actos administrativos que tienen un mecanismo específico para su impugnación. Si quisiéramos hablar en forma propia, tendríamos que hablar de jueces, tribunales y sentencias solamente cuando hablamos de órganos, funcionarios y actos dictados en la esfera del Poder Judicial. Lo cotidiano, y todos lo decimos, yo también, lo llamamos así, pero eso nos puede confundir, y sobre todo ahora cuando vamos a ver cómo impugnar y cómo juegan las instancias. Lo mismo que cuando hablamos de recursos. Vamos a hablar, ustedes van a ver que se habla de recursos contra las sentencias de un tribunal administrativo o recurso directo ante la Cámara de Apelaciones. En realidad, el hecho de denominarlo recurso implica asignarle a ese acto, que es la mal llamada sentencia de un tribunal administrativo, justamente el carácter de un fallo de un juez de primera instancia. Porque si yo lo recurro, estoy dando por válida esa decisión con una fuerza de verdad legal que si no la tiene o no la tiene con el mismo alcance que una sentencia de un juez de primera instancia. Por eso en realidad la terminología correcta tal vez sería acción, ¿no? Porque cuando nosotros cuestionamos un acto administrativo, que es la sentencia de un tribunal administrativo, en realidad estamos arrancando de cero cuando vamos a hacer judicial. Estamos interponiendo una acción, no un recurso en el cual vamos a realizar algo, a lo cual terminológicamente ya le estamos asignando un rango que en realidad no lo tiene. Son cuestiones terminológicas, me parece interesante aclararlo porque eso es lo que estas cuestiones terminológicas son lo que nos confunden a la hora de entender cómo se impugnan. Porque muchas veces creemos que el tribunal administrativo está dentro del Poder Judicial o que sus actos son verdaderas sentencias con todo el alcance que tiene una sentencia de un juez de primera instancia, y no es así. Entonces, esta confusión se ha ido aclarando en la Corte, en los distintos fallos, donde se nos explica, bueno, qué tiene que tener, digamos, con qué alcance, y ahora vuelvo a lo que comentábamos al principio, con qué alcance es válido el ejercicio de potestades jurisdiccionales, como bien lo marcaba el compañero en cuanto a la terminología, por parte del Poder Judicial. ¿Sí? Lo que no tenemos que olvidarnos es que existe el artículo 109, existe desde antes de la reforma constitucional, y ese artículo está ahí y nos dice que el Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones judiciales. Entonces, si es tan clara la Constitución, ¿por qué les parece a ustedes que habrán empezado a surgir tribunales, entre comillas, administrativos? ¿Por qué habrá pasado eso? ¿Por qué cuando yo tengo una controversia que en el marco del derecho administrativo no me iba directo al juez? Para que no se termine judicializando todo. Para que no se termine judicializando. ¿Y cuál sería el problema en judicializar todo? Y
plazos. Los tiempos, los plazos. ¿Qué otra contra tiene judicializar? Los costos. Bien, entonces, y también por ahí la sobrecarga del Poder Judicial, que está abarrotado. Ustedes piensen que cuando hablamos de derecho administrativo, hablamos de un montón de microcasos que están multiplicados, porque hay una norma administrativa que dictó, no sé, un ajuste en una tarifa de algo o lo que fuere, que nos afecta a todos, y que si cada uno de nosotros va a ir a sede judicial para reclamar 2,50 pesos adicionales que estuvieron mal sumados a mi tarifa de consumo eléctrico, el Poder Judicial colapsaría. Entonces, esto dicho de forma muy coloquial, pero eso justifica en parte la existencia de estos tribunales que se supone que son más ágiles, que son más rápidos, que son más baratos, que permiten por ahí al particular encontrar una solución rápida, al menos en teoría, porque después si nosotros vemos si hacemos una estimación de tiempos, cuando se impugna la decisión del Tribunal Administrativo y terminamos cayendo en sede judicial, pasamos por ahí los 10 años de litigio. Entonces, bueno, pero en principio, si la cuestión se termina en sede administrativa, va a ser más rápido. Lo va a resolver alguien que está todos los días resolviendo reclamos de los 45 centavos de más de esto o la falla de tal cosa. Entonces alguien que ya tiene un criterio uniforme, se va a resolver para todos igual, es alguien que está especializado en eso y no se va a distraer, digamos, al Poder Judicial de otros temas que tal vez podrían entenderse de mayor relevancia, de mayor complejidad jurídica o lo que fuera, ¿sí? Entonces esto es un poco lo que ha fundamentado esta proliferación de tribunales administrativos, pero en definitiva, digamos, tenemos dos realidades. Tenemos el artículo 109 y por el otro lado tenemos tribunales administrativos que existen y que están funcionando. Entonces, ¿quién pone el límite del que vos hablas al principio? ¿Quién establece? Porque no tengo acá como en los reglamentos un límite constitucional y además hay una ley que me reglamenta el control de antes y después. No tengo nada de eso. Entonces, ¿cómo sabemos cuando esa facultad está siendo bien ejercida o cuando el Poder Ejecutivo se está excediendo? Porque, reitero lo que dije al principio, estamos hablando de algo muy peligroso que tiene que ver con la posibilidad de impartir o resolver una controversia, ¿no? Y hacer cesar y resolver una cuestión o un litigio entre particulares, entre los particulares y el Estado, sin acudir al poder que tiene, como hablábamos al principio de la clase, como función principal la función de juzgar. Bueno, ese límite lo ha ido poniendo la jurisprudencia de la Corte a lo largo de distintos fallos que se han sucedido a través de los años. El primero que podríamos citar como un leading case es el caso Fernández Arias contra Poggio, que es del año 1960. No sé si hace falta que les escriba el número de fallo en el pizarrón porque está en el programa o en el cronograma de clases. Con respecto a esto, también les recomiendo que hay un video en YouTube del profesor Budassi que los explica estos fallos, con lo cual lo que no entiendan bien ahora o si quieren profundizar o lo que fuera, o por ahí le quieran después de esta explicación darle una lectura al fallo y volver sobre un poco de explicaciones, lo pueden encontrar en YouTube y ahí van a encontrar un análisis muy bueno que hace el titular de la carta. ¿Sí? La idea es que yo quiero que tengan un poco la secuencia de la evolución de la jurisprudencia de la Corte y cuáles son los hitos fundamentales, el checklist que tendríamos que tener para decir esta, entre comillas, sentencia de un tribunal, entre comillas, administrativo, fue dictada conforme a derecho o el mecanismo que la ley establece para su revisión judicial, que es lo que decíamos al principio, se ajusta a derecho y es constitucionalmente válido. ¿Qué tiene que tener un tribunal arbitral, un tribunal administrativo, para ser considerado constitucionalmente válido?
un inmueble rural. Y en aquel momento había vigente una norma que establecía que las diferencias que se generaban entre particulares en este tipo de materias debían ser previamente dirimidas ante la Cámara de Arrendamientos de Parcería Rural, que es un tribunal administrativo. Es decir, entiendan siempre esto, hablamos de tribunal administrativo, por más que lo llamemos tribunal, no lo confundimos con el Poder Judicial, funciona dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, la norma que estaba vigente decía, tribunal administrativo, le llevo la controversia, la materia, arrendamientos y a parcerías rurales. Si me va mal, puedo impugnarlo judicialmente. Ahí estaríamos viendo cómo abastecemos el requisito del 109. Pero bueno, el tema es con qué alcance la ley regulaba ese control judicial y si era suficiente o no. Entonces podemos decir que los requisitos del control judicial suficiente se establecen por primera vez jurisprudencialmente en este fallo, el fallo Fernández Arias contra Apoyo de 1960. ¿Sí? Esto para que, porque creo que visualmente uno siempre se acuerda más. Imagínense que el Poder Judicial es así, acá tengo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acá tengo las cámaras de apelación, acá tengo los juzgados o tribunales en algunos casos de primera instancia. ¿Sí? Y acá tengo los tribunales administrativos. ¿Sí? Entonces, esto no nos confundamos cuando hemos escrito en los fallos o en las normas mismas tribunal administrativo y creemos que estamos acá adentro porque no estamos ahí adentro. ¿Sí? Entonces, imagínense que soy Fernández Arias, tengo una diferencia, en este caso fue con otro particular, era un diferendo entre dos particulares por una cuestión, con una materia específica, que era una materia de arrendamientos rurales. La norma vigente en aquel momento me obliga a ir a la Cámara de Arrendamientos y a Parcerías Rurales, que sería un tribunal administrativo, porque para confundirnos más van a ver que todos los tribunales administrativos se llaman distintos. O sea, hay un montón de órganos administrativos que tienen estas funciones jurisdiccionales, como marcado por la diferencia terminológica, no son judiciales. Judiciales son de acá para arriba, de acá para abajo son funciones jurisdiccionales. Y vamos a hablar genéricamente de tribunales administrativos, pero puede llamarse la Cámara de Arrendamientos y a Parcerías, el Tribunal Fiscal, el Tribunal de Cuentas o un ente regulador de un servicio público que tiene algunas atribuciones jurisdiccionales también. ¿Sí? Bien. Fernández Arias agota la vía cumpliendo con la norma, ante este tribunal administrativo que es la Cámara de Arrendamientos y Parcerías Rurales, y la norma del procedimiento decía que contra la decisión final de este tribunal lo que tenía que hacer era ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Bien? Acá podemos decir, bueno, genial, como la norma prevé un mecanismo de control judicial, está abastecido el requisito del artículo 109, ¿no? Porque en definitiva esta decisión tiene un control judicial después, con lo cual este tribunal administrativo no se está robando facultades judiciales, no está ejerciendo la función judicial. ¿Les parece a ustedes que esto encuadraría dentro de un esquema lógico de control judicial? No. Directo a la Corte. Pero la Corte es del Poder Judicial. Ir a la Corte, la última ratio. Claro. ¿Cuál sería el problema de ir a la Corte? A ver, ¿por qué no es suficiente el control judicial si yo voy a la Corte? Porque supongamos, la Corte es el órgano máximo de resolución de conflictos. Porque no se puede defender antes. Porque pasa a realizar. Primera pregunta, ¿tiene que haber otras instancias? Sí, porque no se puede defender, sino. Competencia originaria y no se puede defender. La pregunta ahora es, ¿qué
tiene que haber otra situación. ¿Está obligado el Poder Judicial a asegurar la doble instancia judicial para entender que el control judicial es suficiente o alcanzaría con que haya una sola instancia? Pregunta 1. Esa es la pregunta 1. Pregunta 2. No se puede defender. ¿Por qué no se puede defender si va a la corte? Porque revisa lo del tribunal, pero no es un proceso judicial. Entonces no se puede defender. ¿No es un proceso judicial? Claro, porque estamos hablando de un tribunal administrativo. Entonces no es un proceso judicial donde se pudo defender, y la revisión sí la hace la corte, pero no se puede defender antes frente al tribunal. ¿Y cómo se defendería antes? Y en otra instancia, en instancia anterior. La doble instancia ahora lo vemos. La doble instancia lo dejamos pendiente. La otra pregunta es, ¿por qué no se puede defender en la corte? Y porque vos tenés... A todos le pregunto, no es personal. ¿Pero por qué no se puede contestar? No puede recurrir, pero ahí estamos volviendo a lo de la doble instancia. Ese es otro problema, pero en la corte. La corte no tiene periodo de tiempo para emitir sentencias, se puede quedar. ¿Tiene periodo de tiempo? Creo que no tiene. O tiene obligación de dictar sentencia en un tiempo prudencial, no. Y todo esto tienen, acá la realidad es que la corte tiene un cúmulo de, imagínate que resuelve todos los litigios más importantes, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con la corte? Si es el máximo órgano de contralor judicial. Si no te gusta eso, ¿qué es el control judicial independiente? Podemos decir, ¿no? Claro, sí recurrir. Por ahí volvemos a lo de la doble instancia. Ahí el problema sería, la corte no, porque no tengo dónde apelarlo y la Constitución obliga al requisito de la doble instancia. Eso sería una opción. Si quieren ya para despejar esto, lo que la corte ha dicho es que la doble instancia no es obligatoria, salvo en materia penal. Acá no estamos en materia penal. O sea que el problema no sería que haya una sola instancia. Eso es importante. Exacto. O sea, ¿por qué une la corte? El problema no es la doble instancia, sino que el problema es el alcance del control que podemos hacer en la corte, a la cual solo podemos llegar en este caso, o en este caso estaba el procedimiento dictado mediante recurso extraordinario. Los recursos extraordinarios tienen requisitos estrictos de admisibilidad. Hay pocos casos que logran entrar a la puerta, por las puertas de la corte, digamos. Hay muchos que son rechazados por la corte sin tratar por razones meramente formales, el famoso artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de Nación, que por razones formales podría no entrar a entender la materia. Pero además, el recurso extraordinario no me permite revisar cuestiones de hecho y de prueba, con lo cual, digamos, que salvo el caso del absurdo. Entonces, no quiero meterme en temas muy técnicos de recursos extraordinarios. Lo que tenemos que saber es que el control judicial, para que sea suficiente, tiene que ser amplio. Amplio entendido no como cantidad de instancias, sino amplio entendido como con qué amplitud yo puedo plantearle a un juez cuál es mi problema. Lo mismo pasaría si en lugar de ir a la corte va a una cámara de apelación. No importa que sea corte o cámara o si después de la cámara tengo el recurso extraordinario. Lo que importa es la amplitud de debate y prueba. Acá yo con un recurso extraordinario o con determinados alcances procesales que están regulados, algunos recursos directos ante la corte, ante la cámara inclusive, no me permiten ofrecer nueva prueba, es decir, que lo que yo no ofrecí acá para convencer al tribunal administrativo ya después no lo puedo ofrecer. No me permite revisar la interpretación de la prueba que hizo el tribunal. Entonces podría ser que el juez en realidad entendió que había una pericia que no llegaba a probar determinado hecho y lo revisa un juez y dice, no, sí, está clarísimo, está mal interpretada la pericia. Salvo que fuera un caso de absurdo, en la única ventanita que yo tenía en la corte para plantear una revisión de cuestiones probatorias, en principio lo que revisa la corte, tanto como las cámaras, son cuestiones de derecho. Es decir, si estuvo bien o mal interpretada la solución jurídica que surge de las normas, pero los hechos se dan por probados. Yo no puedo abrir un nuevo debate sobre la interpretación de la prueba, ni tampoco puedo ofrecer nueva prueba en principio. En los casos en los que se ha rechazado justamente como suficiente el control judicial. El primero que tenemos es Fernández Arias,
lo que tenemos que saber de esto es que se trataba de una materia, y esto es peculiar, tengan en cuenta que era un diferendo entre particulares. Sin embargo, interviene un tribunal creado en el seno de la administración pública. Entonces, en materia de derecho privado, revisada por un tribunal administrativo y encima después con una escasa amplitud de control judicial. La Corte entendió que ese control judicial no era suficiente. ¿Sí? Y por lo tanto, bueno, decreto inconstitucional la creación de la Cámara esta de todo el procedimiento arreglado para la legislación. Después, más adelante en el tiempo, no sé si voy a poder cumplir la promesa de los 5 minutos. Recuerden que tienen los videos el profesor Budassi, más adelante en el tiempo tenemos el fallo Litoral Gas y también de la mano el fallo Ángel Estrada. Estos les recomiendo que los lean con mucho detalle, especialmente a Ángel Estrada, y también que lean algunos comentarios a los fallos. Son fallos que han sido muy comentados por la doctrina, son importantes y además hay profesores que les gusta mucho tomar estos fallos. Entonces es bueno tenerlos claros y tener un poco la secuencia para diferencia de esta evolución de la cosa. Litoral Gas y Ángel Estrada, lo vas a ver en el programa ahí. Acá la clave, digamos, se sigue hablando del control judicial, pero se amplía un poco el nivel de detalle que tenemos que exigir para entender que el tribunal administrativo o que el procedimiento abastece el control judicial suficiente. Un poco lo que se pone el acento es no solo ya en el alcance del análisis que puede hacer la justicia, es decir, la posibilidad de ofrecer y producir pruebas, eso ya lo damos por válido, sino que además se agrega como requisito que esté asegurada la imparcialidad de los tribunales administrativos. ¿Cómo se asegura esa imparcialidad? A través del mecanismo de designación y de remoción de los miembros que lo integran. Por más que sean empleados del Poder Ejecutivo, que se establezca un mecanismo de designación concreto y que abastezca justamente su independencia. Por otra parte, se requiere que tanto el tribunal como la competencia revisora de ese tribunal sean creados por ley. Es decir, que tiene que haber una creación legislativa para que sean válidos. Y por último, otra cosa que se exige es que sea razonable su creación. Es decir, que haya algún motivo que justifique que se cree un tribunal administrativo cuando existen los tribunales judiciales. Entonces, tiene que estar justificada esa razonabilidad y puede tener que ver, por ejemplo, con el cúmulo de reclamos que se dan en determinado ámbito, como puede ser el de los servicios públicos, o el caso Pogonza, que es el último de la secuencia que les pido que por favor lean, que tiene que ver con un reclamo laboral de una cámara, una junta médica, una junta de revisión médica. ¿Sí? Entonces, sí. Una consulta, no creo, no me quedó bien claro, el primer requisito, o sea, sigue determinado por ley, la razonabilidad y la creación, y el primero que... El mecanismo de designación y remoción, para que sean imparciales y que tengan una idoneidad técnica, es decir, la idea es que esto sume a un control más eficiente y que le ayude al particular a terminar más rápido con sus problemas de menor cuantía y no tener que ir a juicio para pedir la diferencia de 45 centavos en la boleta de luz. Bien. Una cuestión que quiero remarcar tiene que ver con la exclusión que hace el fallo Ángel Estrada de las materias que tienen que ver con el derecho privado. Y acá modifica la jurisprudencia de Ángel Estrada, si queremos hacer una comparación. De Fernández Arias. La diferencia entre Fernández Arias y Ángel Estrada tiene que ver con que las materias del derecho común no pueden ser resueltas, según la Corte, ante tribunales administrativos. Acá en el caso Ángel Estrada se trató de un corte de luz y un particular que reclama, por un lado, daños y por el otro lado, la aplicación de multas al proveedor de energía eléctrica. Lo que es la aplicación de multas, se dijo que era válido que sea revisado por el tribunal administrativo, pero lo que es la indemnización, se entendió que era una cuestión de derecho común, que no tiene nada que ver con el derecho administrativo y que debía ocurrir directamente ante la justicia y sin necesidad de pasar por el tribunal administrativo. ¿Sí?
Y finalmente, para cerrar esta secuencia, el fallo Ponza, que también lo recomiendo especialmente de la lectura porque les gusta preguntar eso, tiene que ver con, digamos, la diferencia que tiene con el fallo Ángel Estrada, si queremos ir a lo concreto, es que vuelve otra vez sobre una materia que es de derecho común, porque se trata de una diferencia de cuestión laboral, de una controversia de índole laboral. No tenía nada que ver con el derecho administrativo, pero en el marco de la Superintendencia de Seguros de la Nación se crea un tribunal administrativo que revisa decisiones médicas, ¿sí? En realidad acá todos los requisitos van a ver que el fallo retoma todo lo que dijo Ángel Estrada: imparcialidad, creación por ley, competencia asignada por ley, razonabilidad de la creación. Pero sin embargo, lo que no dice nada la Corte es que la materia de derecho común que Ángel Estrada había excluido expresamente, la Corte la había excluido en Ángel Estrada, acá estamos incluyendo una materia de derecho común frente a un tribunal administrativo y la Corte no lo declara constitucional. ¿Sí? Esa es un poco la secuencia en forma muy comprimida, espero que haber sido clara. No se olviden nunca de este cuadro cuando hablamos de tribunales